Saludos hermanos y hermanas y qué bueno que estás de regreso con nosotros a este espacio, este segmento de la palabra de Dios, el Evangelio del día, el Evangelio de hoy, una meditación y una reflexión que hacemos para nuestro discipulado porque vamos camino a la santidad, a la salvación, vamos en el desarrollo de nuestra vocación cristiana, leemos la palabra de Dios, la interpretamos, la aplicamos a nuestra vida para así en todo buscar y reconocer y encontrarnos con la voluntad de Dios. Miércoles ya de la semana 32 del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico. Estamos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19, la sanación, hermanos y hermanas, de aquellos 10 leprosos que Jesucristo encontró cuando iba camino de Samaria a Galilea. Hermanos y hermanas, y todos sabemos la historia de que de los 10, solamente uno fue agradecido y vino a darle las gracias a Jesús. Importante, hermanos y hermanas, para nosotros. A veces pensamos que dar gracias se convierte como en una muletilla, como en algo sin sentido, como algo que ya está automatizado en nosotros y que hasta inconscientemente lo decimos y no le damos el valor y el peso que tiene. Y esto hay que tener mucho cuidado porque la palabra de Dios hoy nos va a enseñar que hay gente que por la fe puede alcanzar la sanación. Pero hay gente que por lo grande de su fe no solamente alcanzan la sanación, sino que también alcanzan la salvación. Piensa en eso hoy. La fe que sana y la fe que salva. Vamos a estar hablando de ese tema hoy en la lectura y en la palabra de Dios. Pasemos inmediatamente a la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, yendo Jesús de camino hacia Jerusalén, atravesaba Galilea y Samaria, y al entrar en un pueblo le salieron al encuentro 10 leprosos, que se pararon a cierta distancia, y alzando la voz dijeron: Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. Al verlos les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes, y mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, viéndose sano, volvió glorificando a Dios en voz alta y cayó a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole las gracias. Era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no recobraron la salud los 10? ¿Y los otros 9 dónde están? Ninguno volvió a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: ponte de pie y vete, tu fe te ha salvado. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Qué bendición el Evangelio de hoy. El sentido del agradecimiento, el estar agradecido, lo que tiene de importante para nosotros en nuestra vida cristiana. Hermanos y hermanas, hay que pensar aquí, cuando leemos este Evangelio, que ahí mismo donde hemos hallado el favor de Dios es que tenemos que dar gracias. Ahí mismo donde hemos hallado el favor de Dios es donde tenemos que dar gracias. La fe que salva, la fe que transforma a las personas, hermanos y hermanas, nos enseña hoy la palabra de Dios es lo que nos hace amar a Dios. Esa fe que salva, esa fe que transforma, no solamente una fe que nos sana, eso es lo que transforma a la persona y nos hace capaces y nos enseña a amar a Dios. Y lo tenemos que enfocar desde ese punto de vista. Hermanos y hermanas, los leprosos eran personas impuras para el tiempo de Jesucristo nuestro Señor. Era gente que vivía en la distancia y era gente que estaba apartada. Hay leyes para ellos en la Biblia en referente a los que tenían lepra y tenían esta enfermedad y las condiciones que se estipulaban de comunidad y vivencia para ellos. Eso está en Levítico 13, capítulo 45. Y también hay en Levítico una serie de normas y una serie de ritos, un procedimiento que tiene que haber para cuando el leproso queda sano, que entonces pueda ser declarado sano y purificado. Eso también está en el capítulo 14 del libro de Levítico en el Antiguo Testamento. Lo vamos a tocar por encimita porque creemos que es importante, hermanos y hermanas, que veamos eso. La lepra, dentro de todo esto, hermanos y hermanas, creaba que las personas vivieran en una distancia y excluidos. Por eso es que vemos en el Evangelio de hoy que se detienen los leprosos
a la distancia, porque no se podían acercar y no podían entrar al pueblo. Y por eso tienen que gritar, dice la palabra de Dios, gritaron. ¿Por qué? Porque es a distancia. No pueden estar cerca de los que están puros, no pueden estar cerca porque ellos están impuros. Por lo tanto, estos los vemos que gritándole a Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Aparentemente saben quién es Jesús, estos 10 leprosos, y algo de fe tienen cuando piden compasión de parte de Jesucristo. Inmediatamente lo que vemos, hermanos y hermanas, es que no hay una sanación inmediata. O sea, el milagro no ocurre inmediato. Cristo lo que hace es que los envía a purificar según la ley de Levítico en el capítulo 14. Los envía a purificar delante de el sacerdote. Y por el camino quedan sanos. Que eso es otra cosa que nos enseña este evangelio, que es precioso, hermanos y hermanas. A veces creemos que las sanaciones son instantáneas, creemos que las sanaciones son inmediatamente milagros, como si fueran mágicos, aunque ocurren sanaciones instantáneas al momento. Pero hoy el evangelio nos enseña que hay sanaciones que de camino las vamos a recibir, por el camino en la fe las vamos a recibir, porque es el momento de Dios, es la voluntad de Dios la que tenemos que respetar en ese sentido. Levítico 14, hermanos y hermanas, si entramos dentro de Levítico 14, sería bueno ver por qué es que estos leprosos tenían que purificarse. En Levítico 13, primero que nada. ¿Por qué? Miren cómo era la situación y lo referente a la lepra. Yahvé habló a Moisés y a Aarón diciendo: cuando uno tenga en su piel un tumor, una erupción o una mancha blanca y se forme una piel como de llaga o de lepra, estas son las condiciones que tienen que regirlo. Y por eso es que esta gente guardaba distancia y estaban tan separados. El leproso que tiene llaga de lepra llevará los vestidos rasgados e irá despeinado. Se cubrirá hasta el bigote y tendrá que gritar: impuro, impuro, todo el tiempo que dure la llaga. Quedará impuro, y siendo impuro vivirá solo. Se quedará fuera del campamento. Esa era la suerte, hermanos y hermanas, que corría en medio de los leprosos de aquel tiempo. Una suerte, hermanos y hermanas, que nosotros mismos tenemos que verla como que es de exclusión, como una suerte que no es buena para aquellos que están dentro de la religión, que están dentro de la fe, porque, hermanos y hermanas, ¿quién quiere estar excluido? Pues por eso es que vemos todo este viaje dentro de este proceso de sanación, hermanos y hermanas, de incluirlos, porque estos leprosos están impuros. No pueden acercarse al templo, no pueden acercarse a sus familias, no pueden compartir con la comunidad, no pueden hacer los trabajos que hacían. Son separados y son excluidos del proceso de la sanación. Están siendo traídos de vuelta por parte de nuestro Señor Jesucristo. El envío hacia los sacerdotes, hermanos y hermanas, también está previsto en el libro de Levítico, y por eso es que Cristo los envía cumpliendo la ley, que a veces decían que Cristo no cumplía la ley. Pues mire, Cristo los envía precisamente a los sacerdotes. El capítulo 14 es grande para leerlo y debes de leerlo para que te enteres, pero por encima el sacerdote saldrá fuera del campamento para examinar al leproso y comprobar que la llaga de lepra ha sido sanada. El sacerdote mandará traer para el que ha de ser purificado 2 pájaros vivos y puros, madera de cedro, escarlata e hisopo. Después mandará sacrificar uno de los pájaros sobre una vasija de barro con agua fresca. Tomará luego el pájaro vivo, la madera de cedro, la escarlata y el hisopo, y los mojará, incluso el pájaro vivo, en la sangre del pájaro inmolado sobre el agua fresca. Rociará 7 veces al que ha de ser purificado de la lepra, y tras declararlo puro, saldrá en el campo el pájaro, soltará en el campo el pájaro vivo. Hay mucho más que decir, pero yo quería que tú estuvieras pendiente, hermanos y hermanas, de todo lo que envuelve este mandato de parte de Cristo. Vayan donde el sacerdote para que pudieran cumplir. En el camino todos quedan sanos, lo que vemos, hermanos y hermanas, son purificados en el nombre de Dios. Y lo que tenemos que ver aquí es que cuando la sanación ocurre por el camino, 9 de ellos como que se olvidan de Cristo,
es motivo de alegría quedar sano, hermanos y hermanas, y de repente solamente uno es capaz de volver. Aquí hay otro impacto. Aquí hay otro impacto que tenemos que ver y que tenemos que meditar. ¿Y por qué? Porque la misma palabra nos señala que 9 eran judíos y 1 era samaritano. Y como existe una diferencia entre los judíos y los samaritanos eran judíos, pero eran judíos que habían quedado dispersos en una división que hubo. Y entonces se habían separado de la tribu de Judá, ya no se les veía como descendientes de David, ¿verdad? El rey. Y siempre los judíos los tenían como sospechosos y los despreciaban. Nosotros sabemos de eso en el Evangelio, ¿verdad? Y Cristo señaló mucho las actuaciones de los samaritanos, porque los samaritanos, Cristo los ponía como que a veces en el trato, en la caridad, por ser excluidos y por ser señalados, se portaban mejor que los mismos judíos. Por eso tenemos la parábola del samaritano. ¿Se acuerdan del buen samaritano? Pues un buen samaritano era un judío que estaba separado, que lo odiaban, que lo sospechaban de ser una persona grata a los ojos de Dios. Pero es ese samaritano el que auxilia a un mismo judío. Pasó el sacerdote, pasó mucha gente y no ayudaron al prójimo. Sin embargo, el samaritano tuvo corazón de ayudar. Aquí, uno de los que es sanado, hermanos y hermanas, es un samaritano. Y lo extraordinario es que regresa, a pesar de que no espera el Mesías, a pesar de que no tiene esa convicción que tenían los judíos. Sin embargo, los nueve hermanos y hermanas, los 9 judíos que eran leprosos, que quedaron sanos, que no vinieron a dar gracias a Dios, ¿qué es lo que pasa con ellos? ¿Por qué no son agradecidos? Porque Jesucristo los extraña y pregunta a un Cristo, ¿dónde están? Pues estos judíos, probablemente esos 9 que no volvieron a dar gracias, creían que tenían un derecho. O sea, si este es el Mesías, si este Jesús es el Mesías, yo tengo el derecho de que Él me sane, de que Él me reconstruya, de que Él me vuelva a incorporar a las cosas de Dios. Y cuando uno tiene un derecho, no hay que dar las gracias, porque un derecho nadie nos los da. El derecho nos lo tienen que reconocer. Y por eso no son agradecidos. Sin embargo, el samaritano no vio derecho porque él no era judío, sino que él era samaritano. No era el que esperaba al Mesías. Sin embargo, entiende que no tengo derecho a que me salven, pero me hicieron un favor y tengo que ser agradecido. El extranjero, hermanos y hermanas, es agradecido, ve que le hicieron un favor y viene delante de Jesucristo. Esto es importante verlo en la narración. A veces los nativos, los que somos originales de un país, como tenemos todo ya, no somos tan agradecidos como el extranjero. A veces el extranjero que viene a nuestra tierra, hermanos y hermanas, sea de la raza que sea del pueblo que sea del país que sea, como que admira más lo que tenemos, como que es más agradecido por lo que tenemos. Los que vivimos aquí, ya llevamos tanto tiempo viviendo, que no nos extrañamos de nada y se nos vuelve como una muletilla o hasta no damos gracias. Bueno, es a veces cuando nuestra mamá hace la comida o cuando nuestra esposa hace la comida y ahí está servida y ni las gracias le damos. Porque como es tan de rutina, pues ya no debemos ni decir gracias por el almuerzo. Tal vez lo que decimos, esto está caliente, esto está frío, esto tiene mucha sal, está soso. Pero no damos las gracias y en eso es lo que tenemos que ver nosotros. El extranjero no tiene derecho porque es extranjero, le hacen el favor y es una persona totalmente agradecida, hermanos y hermanas, con convicción. Es importante ver aquí que cuando los leprosos llaman a Cristo, le llaman Jesús Maestro. Lo llaman como maestro y lo llaman como rabino. Cuando el samaritano que queda sano por el camino, que es el extranjero y regresa, hermanos y hermanas, ese hombre hace algo más extraordinario que reconocer en Jesús un rabino o un maestro. Porque dice la misma palabra que se volvió, alabó a Dios, se postró rostro en tierra en los pies de nuestro Señor Jesucristo, y ese acto es el de reconocer a Jesucristo como el Mesías, reconocer a Jesucristo como el Señor, y eso le gana por parte de Cristo la gran bendición, hermanos y hermanas, que no solamente has tenido fe para que seas sanado de la lepra, sino que vete en paz y queda salvo. Se salvó.
Por eso es que estamos hablando de la fe que sana y la fe que salva. No necesariamente, hermanos y hermanas, porque te hayas sanado en algún momento de la vida, significa que eres salvo. Como que una cosa no tiene que ver con la otra. Hay una compasión por parte de lo divino, hermanos y hermanas, para que nosotros podamos sanarnos y continuar en el ritmo de la vida. Pero nosotros debemos de buscar un poquito más allá, hermanos y hermanas, la salvación, y esa debe ser nuestra meta. Y yo quiero que tú te fijes en ese evangelio es poderoso en ese sentido. Tu fe te ha salvado. No solamente tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Mire, San Agustín tenía un dicho, y San Agustín tenía un refrán que decía que no hay nada, hermanos y hermanas, que uno puede decir con mayor brevedad, ni hacer con mayor utilidad que dar gracias a Dios. Palabras de San Agustín. No hay nada que uno puede decir con mayor brevedad ni hacer con mayor utilidad que dar gracias a Dios. Eso es importantísimo en la vida de cada uno de nosotros. El agradecimiento aquí viene, hermanos y hermanas, porque ese extranjero, ese samaritano que se gana la salvación y no simplemente la sanación, se sentía excluido. Lo habían sacado de la comunidad. Cristo empieza a traerlo, lo purifica, se hace parte de la comunidad, vuelve a tener la dignidad de un ser humano, de criatura de Dios, vuelve a entrar a la comunidad, vuelve a estar con la familia, vuelve a estar con la esposa, vuelve a estar con los hijos, vuelve a su trabajo, de donde lo habían sacado, de donde estaba expulsado, vuelve al templo, porque también quedaban expulsados del templo y no podían hablarle. Devuelve el estatus, hermanos y hermanas, en la sociedad como persona, y esa es la gran bendición de cómo Cristo con la sanación nos restituye no solamente en lo físico y en lo espiritual, sino en lo social, y este samaritano está súper agradecido. Hay personas que se preguntan, hermanos y hermanas, finalmente, cuando hablamos de estas cosas, si realmente Jesucristo quería ser agradecido por lo que hizo. Y yo quiero que pensemos en esto en un momento. ¿Por qué Cristo está, hermanos y hermanas, con tanta pregunta? ¿No habían quedado sanos los 10? ¿Dónde están los otros 9 que no vinieron a dar gracias? Solamente vino uno a dar gracias, y es un extranjero. Esta preocupación de Cristo es porque Cristo necesita ser adulado, porque Cristo necesita que lo llenen pues de ínfulas, ¿verdad? De vanidad, ¿verdad? No se trata de eso, hermanos y hermanas. Aquí las gracias de parte del samaritano, eso son unas gracias poderosas, porque el Evangelio habla de que vino alabando y glorificando el nombre de Dios. Estas gracias están bien ligadas al reconocimiento de la divinidad en Cristo, de Jesucristo como el Mesías, de Jesucristo como Dios nuestro. Y no es que Cristo las necesite, y te quiero aclarar esto en todo momento. Cuando necesitamos ser y tener gratitud y ser agradecidos, hermanos y hermanas, ¿por qué es necesario dar las gracias? Jesucristo no lo necesita, lo necesitamos nosotros, porque nosotros necesitamos saber que somos incompletos, que no tenemos la capacidad total, de que nos falta. Hermanos y hermanas, y cuando alguien hace algo por uno, nos está ayudando, nos está completando, nos está llenando, nos está promoviendo, nos está cooperando en nuestra propia superación, nos está llevando hacia el éxito que todos debemos de tener, hermanos y hermanas. Y por eso necesitamos ser agradecidos, porque soy humilde y reconozco que en mi pobreza, tú en tu riqueza me ayudaste. Que en mi debilidad, tú en tu fuerza me ayudaste. Y por eso hay que tener gratitud. Nuestra gratitud y nuestras gracias no se pueden convertir en una muletilla, hermanos y hermanas. No se pueden convertir en una palabra de un simple cumplido para salir del paso con algo vacío, sin sentido, que realmente no signifique de mí un aprecio y un valorar que yo estuve en necesidad y tú me auxiliaste. Ahí mismo donde hemos hallado, hermanos y hermanas, el favor de Dios, ahí mismo debemos arrodillarnos y darle gracias a Dios. La fe que sana
no basta. La fe que tenemos que tener es la fe que nos salva, hermanos y hermanas, y eso nos enseña la palabra de Dios hoy. Así que Dios nos ayude, hermanos y hermanas, en el camino a que en un momento dado de la vida no nos conformemos con sanación, sino que tengamos sanación y salvación. Oremos. Amado Dios del cielo, te damos gracias porque siempre estás en nuestra vida. En medio de nuestra debilidad, tú vienes en nuestro auxilio. Cuando somos débiles, tú nos fortaleces. Cuando estamos enfermos, tú nos das salud. Cuando estamos poseídos por lo negativo, tú nos dominas. Cuando estamos impuros, tú nos purificas. Cuando estamos en pecado, tú nos llenas de gracia. Gracias, Señor, porque también el prójimo nos ayuda. Ayúdanos a ver cómo el prójimo coopera. Es parte de nuestro auxilio. Es tu mano larga en la tierra, que cuando estamos incompletos nos completa también y nos ayudan a superarnos en la vida. Gracias, amado Dios del cielo. Gracias a ti, gracias al prójimo. Gracias a nuestro Dios que siempre ha estado presente. Amado Dios del cielo, bendícenos con la gratitud. Amén. Pues hasta ahí llegamos, hermanos y hermanas, y ahí lo dejamos. Mañana estaremos con un nuevo evangelio, una nueva meditación para el día. El mensaje ha sido para ti, solo para ti. Dios bendiga a los que esperan el reino de los cielos. El Señor esté con ustedes. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Permanezca para siempre. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Hasta pronto.